Hacemos un llamado también al ingeniero Nicolás porque vamos con la siguiente conferencia. Análisis, diseño y construcción de micropilotes y anclajes. Llamamos para esto a Carlos Regalado, quien es ingeniero civil, magíster en Ciencias en Ingeniería Civil de la University of Illinois at Urbana-Champaign en 1998 y PhD en Ingeniería Civil, con especialización en Ingeniería Geotécnica en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, en 2004. Actualmente se desempeña como gerente general y socio fundador de Centra Ingeniería y Construcción SAS, empresa especializada en el diseño y construcción de estructuras con interacción suelo-estructura. También continuamos con otro video de otro de nuestros patrocinadores antes de darle paso al ingeniero Carlos Regalado. Muchas gracias, ayúdame con la presentación. Antes, mientras Nicolás hace esto, dos comentarios sobre las personas que nos han presentado hasta ahorita. Uno, el tema de innovación. Nosotros somos una compañía que estamos tratando de innovar, tratando de traer cosas que en este mercado nuestro, no necesariamente que son nuevas para el mundo, pero que son nuevas para nuestro mercado local. Y el innovador necesita un interlocutor que sea receptor a la innovación, que es parte de las dificultades que a veces nos enfrentamos nosotros en recibir esa apertura a las cosas nuevas, a las maneras diferentes de mirar los proyectos y de ejecutar nuestras obras y atender nuestros problemas. Y número dos, el DFI, de verdad recomiendo, yo soy miembro desde el año 2000 del DFI, es una asociación espectacular, las publicaciones son increíbles y la gente que está más orientada hacia la práctica, el journal es de una practicidad impresionante que de verdad es una fuente muy buena para todo el mundo y lo recomendaría para que fortalezcamos un poquito más la presencia nuestra de Sudamérica en esa asociación, que creo que tendremos que aportar eventualmente cosas interesantes. Change. Constantly reframing vision. Overcoming challenges. Digging deeper in your identity. The bigger the challenge, the deeper the strain. Effort is not enough. You need a paradigm shift. You need a new, fresh perspective. In SoilMech, we never settled for our pioneering expertise. We keep evolving our technology in a never-ceasing research for innovation. We set quality as our milestones for a real change. We develop our know-how, raising the bar of our results for every person who builds our company. We design machines in a full range of options to undertake every context of excavation with state-of-the-art technology. We base our partnerships on top-quality performance to grant our customers the decisive boost for business. We raise our standards beyond the highest level of safety, implementing cutting-edge solutions to minimize every impact. We care about your goals. From the excellence of Italy to a global presence, our network provides tailored end services to guarantee proximity to our customers in every site, all over the world. Thinking forward is our attitude. The complexity of subsoil demands new solutions for new challenges. We take on this challenge every day. We made the evolutionary leap. Join the leap with us. Muchas gracias.
La presentación que van a ver ustedes, quise orientarla, sabía que era el primero en entrar aquí a esta serie de presentaciones y que hay un amplio tema específico que se va a tratar. Lo que quise hacer fue hablar de manera muy general de anclajes y micropilotes, orientado a la práctica nuestra local, a lo que estamos haciendo aquí en Colombia. Y lo que he visto en la industria, como yo soy, nosotros tenemos una compañía que hacemos diseños y hacemos principalmente construcción, participamos en invitaciones a cotizar, o sea, sabemos qué hay, qué se está especificando, qué se está construyendo, qué se está utilizando en las obras en realidad en estas soluciones. Y quise plasmar esa experiencia un poco en lo que en esta presentación. También dar una introducción de cómo nosotros estamos diseñando, de qué se tratan estas cosas de micropilotes y anclajes y cómo lo estamos diseñando nosotros aquí en Colombia. Ahora con mis amigos del DFI aquí presentes, pues ya me siento un poco nervioso porque de pronto estamos un poco atrasados y vamos a revelar que no estamos haciendo la cosa bien, pero yo creo que la idea es eso de usar estos eventos para darnos cuenta en dónde estamos y cómo podemos mejorar en la práctica local. Definiciones. ¿Qué es un anclaje? Un anclaje, por definición, es un elemento que transmite cargas en tracción, que va a buscar las reacciones a estratos portantes, ¿no? Cuando los anclajes son activos, y que tienen tres elementos principales: una cabeza, una longitud libre y un bulbo, donde el bulbo básicamente es el que se encarga de hacer la transmisión de la carga en tracción, que viene a través del elemento estructural por la longitud libre y que es transmitida usualmente a una membrana rígida que va a hacer las funciones de contención o de estabilización para lo que sea que se esté utilizando el anclaje. Eso es básicamente, eso es un anclaje activo. Los anclajes pasivos carecen de longitud libre. Los anclajes activos son tensionados por el constructor. Los anclajes pasivos son, la carga es movilizada por la masa de suelo que se está estabilizando. Eso es en términos muy generales. Un micropilote es un elemento capaz de transmitir cargas principalmente axiales, cargas estructurales o por resistencia al corte cuando son utilizados para estabilizar masas de suelo o superficies que se pueden deslizar. Por definición está limitado en diámetro a menos de 30 centímetros. Esta fue la definición que se les dio a la gente que se inventó estas metodologías, y típicamente los diámetros de los micropilotes valían entre 10 y 18 centímetros. Excluye obviamente los pilotes hincados de este diámetro. Son elementos perforados a través de rotación y son unos elementos que por definición también tienen una alta cuantía de acero. Gran parte de su sección transversal está compuesta por acero de alta resistencia, que es el encargado de ofrecer la capacidad estructural a través de tracción o a través de resistencia al corte o resistencia a momentos flectores. Vamos a ver un poquito de eso durante la presentación. Ahora veía que hay un comité que está especializándose, está mirando lo que es la resistencia por punta a los micropilotes. Típicamente en la práctica nuestra, los micropilotes, nosotros descartamos la resistencia por punta de los elementos, ¿ok? Pero pues interesante lo que se está haciendo con respecto a este tipo de resistencia. Los usos. Los anclajes se utilizan en casi todo tipo de suelo. Yo voy a quitar este. Los usos. Anclajes se utilizan en casi todo tipo de suelo, transfiere cargas a una capa más competente, como ya lo mencioné, estabiliza una masa potencialmente inestable. Hay anclajes temporales que por definición se encuentran entre los 18 y los 36 meses y anclajes de permanentes que se utilizarán por más de 2 años en su vida útil. Esto es súper importante para mí y haré un esfuerzo de tratar de enviar, es uno de los mensajes que quisiera que se nos quede aquí. En Colombia estamos bastante crudos en el uso del concepto de anclajes temporales versus anclajes permanentes.
Normalmente aquí estamos en este momento utilizando soluciones de anclajes temporales para requerimientos de permanencia. Mucho cuidado con eso. Se utilizan para estabilización de muros, de excavaciones profundas, muros o pantallas ancladas, estabilización de taludes o masas de suelo, en el caso de los anclajes pasivos, anclajes para prevenir levantamientos o control de supresiones en losas que están sumergidas o parcialmente sumergidas. Y el proceso de instalación, del cual voy a hacer referencia más tarde, está definido según el documento de la Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos en tipos A a D, que tiene que ver con el proceso constructivo que determina la capacidad geotécnica de los micropilotes, y es supremamente importante. Es algo que aquí en Colombia tampoco le paramos bolas. No sabemos especificar un método constructivo para asociarlo con unas capacidades de diseño de los elementos. Estos son unos ejemplos de los usos de los micropilotes: anclajes activos en varias de sus modalidades, losas de supresión, retención de pantallas, estabilización de taludes o estabilización de masas de suelo que se puedan deslizar, o los anclajes pasivos, siempre conectados a una membrana rígida que es la que transmite realmente los empujes de suelo en una masa estabilizada por anclajes que son activados por el mismo desplazamiento de la masa de suelo que se está estabilizando. Este es un proyecto que nosotros ejecutamos en Cali, donde tenemos una solución combinada de un muro de anclajes pasivos en la parte alta con anclajes activos en la parte baja. Los usos de los micropilotes son categorizados con base en su uso y los medios de instalación. Se utilizan también en casi todos los tipos de suelo, transfieren cargas a una capa más competente, o en el caso de Bogotá simplemente transfieren carga. Aquí no hay capa competente que se pueda alcanzar, sobre todo en el área del depósito profundo de la sabana. Estabiliza, refuerza una masa de suelo potencialmente inestable. Entonces, la FHWA ha establecido dos tipos de casos en el uso de los micropilotes. Uno, como elementos cargados axial o lateralmente que ofrecen una resistencia estructural a la solicitación de carga. O dos, un grupo de estos elementos que se utilizan, obviamente trabajan en grupo para reforzar o como medio de reforzamiento de una masa de suelo. Son dos enfoques diferentes en el diseño. Proceso de instalación, igual que los anclajes, aquí adicionamos la letra E. Ahora vamos a ver de qué se trata este proceso de instalación, que, vuelvo y enfatizo, tiene que ver mucho con la resistencia final de los elementos que vamos a alcanzar, y es importante, y es algo que nosotros como comunidad técnica en Colombia no estamos sabiendo especificar, o por lo menos mi experiencia es esa, que vemos diseños en donde no hay consideraciones, planos en donde no se menciona el método constructivo que fue considerado en el diseño de los elementos. Los micropilotes, entonces, elementos en compresión para soporte de cargas estructurales. Vemos un ejemplo de estas aplicaciones. Anclajes en tensión o elementos de resistencias de cargas en tracción para solicitación de cargas temporales. Recalce sísmico en esta zona que tenemos tanta actividad sísmica, o soporte de excavaciones, como por ejemplo este sistema de micropilotes con cierta separación, con una membrana y unos anclajes para retención de tierras laterales, y donde el micropilote claramente es la sección transversal de micropilote, pues se encuentra altamente reforzada con un diseño que está gobernado por la capacidad de resistencia al momento flector. Esto viene directo del documento de la FHWA, los soportes estructural, los micropilotes cuando son utilizados para soporte estructural, retención de tierra, cimentación de nuevas estructuras, recalce sísmica, donde los recalces de estructuras existentes tienen estas 4 posibles variaciones. ¿Cuándo se usan para el caso 2 los micropilotes como sistema de mejoramiento de una masa de suelo?
¿cierto? Entonces se usan como para recalces de estructuras antiguas como son mostradas aquí. Estas diagramas también vienen del documento de la FHWA, y se utiliza o para control de asentamientos, control de desplazamientos de estructuras existentes o reforzamiento de masa de suelos. Y aquí vemos también la misma estructura que viene también directo del documento de la FHWA. Procesos constructivos. Entonces aquí vienen los famosos métodos, el tipo A a la D o el tipo A hasta la E para las diferentes metodologías que uno puede utilizar. Entonces hice aquí un paralelo entre lo que son anclajes y micropilotes. Son esencialmente los mismos de la A a la D con la adición de la E que también aplicaría para anclajes. Entonces, ¿de qué se trata el primero? Y esto tiene que ver básicamente con la manera como el cuerpo de lechada es introducido en el proceso constructivo. El cuerpo de lechada es el que se encarga, en el caso de los anclajes, de transmitir la fuerza desde el elemento de refuerzo estructural, o la barra de acero o los cables, los torones, al suelo. Y es el que me va a dar la adherencia entre el cuerpo de lechada y el suelo. Entonces, ¿cómo se construye un elemento de estos? Se hace una perforación, se introduce el elemento de refuerzo y luego se inyecta la lechada de alguna manera. El tipo A, la inyección de lechada se hace por gravedad. Simplemente se inserta un tubo TREMI, se hace una inyección y espera que esto fluya de abajo, desde el fondo de la excavación o de la perforación hacia afuera, sin ningún tipo de presión en la inyección. El tipo B, nosotros entonces ya a través de una metodología en donde se logra un taponamiento y se puede levantar cierta cabeza de presión en la inyección de la lechada, pues somos capaces de lograr un bulbo un poco ampliado. Ya vemos que ya la presión lateral, la expansión de cavidad que estamos logrando cuando estamos inyectando la lechada, pues me va a dar una fricción mejorada entre ese cuerpo de lechada y el suelo que rodea esa cavidad. Luego debería obtener una adherencia mayor para cuando estoy solicitando esa capacidad en el tensionamiento del elemento. El tipo C se hace con una inyección inicial y luego una reinyección, habiendo ya inyectado inicialmente, habiendo esperado un tiempo para que surta un proceso de curado de la lechada que se inyectó en la parte inicial. ¿Esto qué genera? Esto me da la capacidad de levantar presiones mayores. Es una postinyección, una etapa de postinyección en la instalación de los elementos que me permite levantar mayores presiones, por lo tanto, como se muestra aquí esquemáticamente, lograr unos bulbos que penetran más las paredes de las perforaciones y por lo tanto voy a estar generando no solamente una adherencia mayor, sino cierta rugosidad en el cuerpo del bulbo que me va a ofrecer una capacidad mayor del anclaje por unidad de área. El tipo D es lo mismo que el tipo C, pero con varias etapas de postinyección. Entonces, si pensamos en el efecto de la primera postinyección, donde pude levantar más presión en la perforación, en el tipo D puedo hacer esto sucesivamente hasta cuando ya teóricamente el suelo ya no sea capaz de tomar más inyección. Cada vez los volúmenes de toma van a ser menores, las presiones van a ser mayores para poder hacer las inyecciones y lograr estos bulbos de esta manera. Pero este es el tipo que más ofrece capacidad de adherencia. En los micropilotes es exactamente lo mismo. Vemos las descripciones que estábamos aquí, donde aquí esquemáticamente se muestran las presiones de inyección y el tipo D con unos sistemas con unas varias etapas de postinyección y con el desarrollo de las barras autoperforantes. A través de una investigación se determinó que había un tipo E en donde el sistema de barra autoperforante es un sistema de lavado inicial durante la perforación. La barra
es el refuerzo permanente y final del micropilote. En este caso, la broca es una broca de sacrificio, se pierde la broca, y cuando se logra la profundidad de diseño, se hace un enriquecimiento de la lechada que se está utilizando para la perforación y se hace un lavado de abajo hacia arriba, terminando en una inyección, terminando en una conformación de un bulbo inyectado, porque esto se está inyectando a alta presión con cierto caudal de diseño, en donde se está generando un efecto de erosión de las paredes de la perforación a medida que voy perforando. Esto me da, como vamos a ver ahorita más adelante, unas superficies rugosas que me dan la capacidad de mejorar las adherencias entre el cuerpo de lechada y el suelo. Este tipo E, en las tablas de diseño, se ha determinado que las adherencias son similares a las adherencias obtenidas en el tipo C, con un nivel de inyección inicial en el sistema constructivo. Esto es súper importante y esto no se especifica en nuestro medio. Aquí la gente no, los diseñadores no dicen esto es diseñado para inyecciones repetitivas, para inyección sencilla. Puede que algunos sí, no estoy diciendo todos, pero por lo general, de manera general, esto no se especifica. Esto viene acompañado claramente con unos sistemas de fabricación, en el caso de anclajes, que necesitan de los elementos para poder llevar a cabo ya en el proceso constructivo esa serie de inyecciones. Entonces yo necesito, cuando estamos construyendo los anclajes en obra, no todos los anclajes son iguales. Necesitan varios tipos de tubería, necesitan algunos puertos de inyección, necesitamos las maneras de cómo nosotros podemos levantar esas inyecciones, hacer los lavados de las tuberías para poder luego venir a hacer inyecciones posteriores, etcétera. Esto es fuente de SPG Incotep, que ha preparado estos esquemas, en donde vemos, por ejemplo, la lechada por gravedad es simplemente un tubo en donde yo, como lo mencioné ahorita, manera de TREMI, simplemente hago mi perforación, introduzco el anclaje prefabricado y hago una inyección y lavo de abajo hacia arriba a gravedad. No tengo que hacer nada de ninguna inyección a presión. Este segundo tipo, por ejemplo, ya incluye una tubería de inyección inicial y luego una tubería con unos puertos de salida de inyección única, en donde yo puedo ya, una vez habiendo llenado inicialmente por gravedad mi cavidad, en donde ya tengo la lechada con cierto fraguado, entro a los 2 días, al otro día, y hago unas inyecciones a presión, en donde esa presión va a romper la resistencia de estos tubos, que son unos puertos de caucho, va a romper la resistencia y voy a ser capaz de inyectar a presión. La lechada no puede salir por la boca de la perforación porque todo este cuerpo está lleno de lechada que se ha introducido en la etapa anterior, y puedo conformar un bulbo a presión. Ese sería el tipo B. El tipo C ya serían bueno, este también me da para tipo C, cuando hago un lavado de la tubería. En este caso tengo una tubería sencilla, en este caso tengo una tubería en circuito en donde puedo hacer las inyecciones a presión y luego simplemente hago un lavado para poder tener acceso a los puertos en una etapa posterior. Y están las inyecciones repetitivas selectivas, en donde a través del uso de una herramienta especial llamada obturador se introduce en esta tubería central y yo puedo aislar y hacer una inyección selectiva en cada puerto según mi escogencia. Esto se utiliza para hacer algunas inyecciones en algunos estratos en donde yo quiero hacer algún tipo de mejoramiento o donde yo creo que debo hacer énfasis en las inyecciones para lograr las resistencias que estamos buscando. Súper importante esto, no lo utilizamos en nuestro medio mucho, se utiliza, pero pues obviamente SPG Incotep es una compañía que está produciendo esto. Nosotros en nuestra compañía los utilizamos y vemos unos beneficios increíbles en
en traer estos elementos prefabricados. Ahora vamos a ver un poco sobre eso. Los anclajes permanentes, estos sí que no se utilizan. De hecho, acabo de cotizar un proyecto en donde la solución es permanente, cotizamos los anclajes permanentes y el contratista me dijo, no, mire, esto es que está muy caro, es que tenemos que irnos con soluciones temporales porque no nos da el presupuesto. Así de sencillo. Para estabilizar taludes en una carretera. Claramente son soluciones permanentes. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál es qué lo hace permanente, qué lo hace temporal? Básicamente la resistencia a la corrosión. Estos son elementos de acero que están altamente tensionados, en donde la corrosión tiene un avance bastante importante en el tiempo de estos elementos que pueden perder su resistencia a la tracción. Entonces necesitamos protegerlos contra ese efecto corrosivo en el medio en donde son instalados los anclajes. Eso se hace principalmente con la utilización de unas vainas corrugadas. Vemos aquí el esquema, y en donde vamos a ver que estos esquemas son idénticos a los anteriores, pero con la diferencia de que tenemos las vainas corrugadas protegiendo los anclajes. Principalmente la protección se va a centrar en la protección a la corrosión de los elementos de acero. Ya lo que son las lechadas, las inyecciones de lechadas, miren que las tuberías de inyecciones de lechadas, claramente como la idea aquí es generar estos bulbos para que nos sean capaces de transmitir las cargas a través de adherencia con el suelo que lo rodea, pues obviamente tienen que estar por fuera de las vainas corrugadas. También esto nos lo ofreció Incotep, que es parte de los esquemas que ellos fabrican. La capacidad geotécnica es una función indiscutible del proceso constructivo. Un micropilote no tiene un método de diseño por defecto por el hecho de que sea un micropilote. Depende de cómo se va a hacer. Depende de en qué material se va a instalar. Esto es unas fotos tomadas del stand de Ischeweg en Bauma, en donde vemos claramente, ellos tienen, me gustaron mucho estas maquetas básicamente porque muestran lo que es la diferencia entre un micropilote instalado con una perforación con camisa, en donde podemos ser capaces de generar un cilindro, una cavidad muy homogénea, versus lo que es la instalación de una barra autoperforante, en donde utilizamos una inyección de lechada a presión y podemos generar ese efecto de erosión de las paredes, y claramente vemos la diferencia en lo que es el cuerpo de lechada o el bulbo del elemento y lo que eso significa. Intuitivamente podemos darnos cuenta de lo que eso significa para la resistencia y la adherencia del micropilote con el suelo. Aquí este otro caso donde se ha exhumado un micropilote instalado con este sistema en un suelo fino, en donde vemos claramente el efecto espiral de lo que es la inyección, donde estas brocas tienen unos puertos que orientan estos chorros de lechada a presión a medida que se va perforando. La lechada remueve el suelo y por circulación lo sube, hay una remoción de los detritos hacia el tope de la perforación, pero va generando unas paredes que luego son moldeadas por la lechada final que se hace, cuya inyección se hace al final cuando llegamos a la profundidad de diseño, y somos capaces de generar este tipo de superficies que claramente tienen una adherencia superior a esta que está aquí. En gravas es todavía más crítico el efecto de esta inyección, porque podemos incorporar esas gravas al cuerpo del micropilote y estamos generando realmente unas áreas que son mayores a las nominales, con unas rugosidades importantísimas que nos van a generar unas capacidades bastante interesantes. Estas son las tablas que encontramos en el documento de la FHWA, y simplemente la puse aquí no para que veamos los números, sino para ver el efecto de lo que es moverse, sobre todo en suelos finos, es donde más tenemos ese beneficio. Moverse de tipo A, estamos con un máximo de adherencia de 70 kilopascales y podemos llegar casi que
al doble de esa adherencia, un poquito, sí, un poquito más del doble, a 145 kilopascales, simplemente cuando vamos avanzando en estos sistemas de método constructivo. Entonces, obviamente, enfatizo una vez más, la capacidad geotécnica es función del método constructivo. Mi experiencia es que aquí en Colombia muchas veces no tenemos esto en cuenta. Bueno, vamos a entrar un poquito en la teoría de cómo se diseñan estos elementos, más orientado a micropilotes, que son yo creo que los más complejos en este sentido. ¿Qué utilizamos? Códigos de diseño. En Colombia, el único código que yo conozco, me corrigen y con toda la razón pueden corregirme si hay algún otro código que de alguna manera toca el tema de los micropilotes, es el Código Colombiano de Puentes. Y para mí se queda un poco corto en lo que realmente esto significa o toda la tela que tenemos por cortar en micropilotes. Se hace con base en el diseño de acero de refuerzo y de la lechada, son los elementos estructurales que nos ofrecen resistencia en un elemento, en un micropilote, y pues se puede utilizar el tipo, cualquier metodología de diseño. Los tipos de cargas son axiales, laterales y los momentos flectores, son las cargas que vamos a considerar en los diseños, y el comportamiento, vamos a evaluar lo que son las deflexiones, el comportamiento de grupo y el detalle de las conexiones que tenemos con la superestructura o la estructura que estamos soportando. En el componente geotécnico, ya lo tratamos un poco, el aspecto más crítico es la adhesión entre la lechada y el suelo, ¿no? Y la adhesión ya hemos tratado esto en las diapositivas anteriores. Las cargas axiales, resistencias al corte de la interfase, ¿no? O adhesión entre la lechada y el suelo, obviamente son las que nos van a dar esa resistencia. Y en el caso nuestro, en nuestra práctica, en nuestra oficina, pues la seleccionamos con base en valores sugeridos con las tablas que acabamos de ver de la FHWA. Efectos admisibles en el cuerpo de lechada y el acero, lo que es la interacción entre secciones transversales diferentes. Vemos esta solución, esto es una sección en un plano nuestro donde diseñamos unos elementos para soportar un estribo de un puente, en donde necesitábamos una capacidad superior en la parte alta del elemento para resistir los momentos flectores en los micropilotes, y claramente teníamos una transición de sección transversal de un micropilote encamisado en la parte alta y sin camisa en la parte baja. Pues a eso se refiere, es la compatibilidad de deformaciones cuando tenemos esos cambios en rigideces y cambios en comportamientos estructurales en el mismo elemento a lo largo de su longitud. El diseño estructural, básicamente se asume que la carga axial es concéntrica, tenemos una sección transversal completamente compuesta, luego la capacidad última del elemento va a ser función de, en el caso de elementos donde tengamos camisas, pues la capacidad de la camisa, la capacidad de la barra o el elemento central de refuerzo. En este caso lo que estamos mostrando es una barra autoperforante, pero puede bien ser una barra sólida o un grupo de barras de acero convencional, y la capacidad de resistencia que ofrece la lechada. En el caso de secciones, obviamente, donde no tengamos encamisado, pues no se considera la capacidad de la camisa. La transferencia total de la carga al tope de la zona de adherencia, empotramiento en roca. Esto se refiere a que si tenemos una zona encamisada, pues simplemente descartamos cualquier fricción que se pueda generar o cualquier adherencia que se pueda generar a lo largo de esa longitud encamisada. Y si tenemos un empotramiento en roca, que es el que nos va a dar la resistencia principal, pues simplemente asumimos que toda la carga transmitida desde el tope, desde la estructura que estamos soportando, hasta el inicio de esa zona de empotramiento, va a llegar completa. Esto es un enfoque conservativo y es un enfoque que controla el diseño. Estas son ecuaciones, no quiero entrar mucho en ecuaciones, pero simplemente para mostrar que esa capacidad a compresión considera el 40% de la capacidad de la resistencia del cuerpo de lechada, más el 47% de la capacidad de la resistencia de los cuerpos de acero. ¿Por qué la diferencia? Por compatibilidad de deformaciones. Siendo materiales que tienen módulos de elasticidad diferentes,
a una misma deformación van a generar diferentes resistencias. Luego usamos esta diferenciación en esos factores. Y para los elementos en tracción, utilizamos el 55% solamente de la capacidad de los elementos de acero. Descartamos cualquier aporte que nos pueda dar un cuerpo de lechada. Elementos no encamisados es lo mismo que arriba, simplemente sacando el factor que se refiere al área del acero que aporta la camisa. Para cargas laterales, entonces en cargas laterales la resistencia a la carga lateral es una función del suelo que rodea el micropilote, del encamisado del tamaño de la barra, que es lo que le da la capacidad estructural, la restricción rotacional, si es que tenemos algún tipo de restricción rotacional, un requerimiento de la superestructura, y las roscas en las camisas, donde tenemos una reducción de la resistencia al momento flector del elemento que nos estaría aportando mayor resistencia a dicha solicitación de carga. La zona crítica típicamente para estos diseños es entre 1,5 metros y 4 metros. ¿Por qué? Porque los momentos flectores se van disipando a medida que profundizamos en el elemento. Entonces, por lo general, como vimos antes en el ejemplo que les mostré, tenemos micropilotes que son cargados lateralmente, pero que disipan el momento flector a profundidad, por lo tanto requieren reforzamiento a lo largo de solamente donde se necesita, en el tope del elemento. Se deben considerar efectos P delta, no hay linealidad en la respuesta del suelo. Si la respuesta lateral es crítica, se deben realizar pruebas de carga para construir pruebas PY. Yo creo que localmente estamos bastante lejos de realizar pruebas de carga a resistencia lateral. Estamos ya con cierta concientización de la necesidad de hacer pruebas de carga verticales, pero laterales todavía. Esta foto claramente no es de Colombia. Una metodología simplificada para determinar la resistencia estructural del elemento es utilizar esta expresión en donde simplemente dividimos la capacidad admisible por las solicitaciones de carga en compresión y en momento flector a lo largo del elemento, y la suma de estas dos razones pues debe ser menor a 1. Si pensamos en algo como un factor de seguridad de 2, pues donde cada una sea factor de seguridad de 2, cada una va a aportar 0.5 más 0.5, debe ser 1 o menos, o alguna combinación que nos garantice que se cumpla con que sea menor a 1. Cuando hacemos el cálculo de la deflexión axial de los elementos, utilizamos esta ecuación básicamente es considerando un elemento elástico, en donde la longitud de análisis va a ser la longitud por encima del bulbo más medio bulbo, donde se entiende que la longitud del bulbo es el que nos está ofreciendo la resistencia a la carga. ¿Y por qué medio bulbo? Es porque básicamente estamos asumiendo una, ya me desconcentraste, una transferencia lineal de carga del fuste hacia el suelo que lo rodea. Entonces, básicamente, si me ponen una carga acá encima, yo voy a transferir esa carga de manera lineal hasta que llegue al punto de resistencia. Por eso consideramos medio bulbo, viene del triángulo de distribución de cargas. Efectos de grupo se consideran los mismos cuando estamos considerando cimentaciones profundas. Voy a acelerar un poquito esto. Y los diseños estructurales en la conexión del dado es súper importante. Veo que hay unos trabajos bastante importantes del comité que pues esperemos a ver si los podemos discutir en el resto de la conferencia. Equipos y herramientas. Obviamente he mencionado la importancia de lo que es el método constructivo en la resistencia y en el desempeño de estos elementos. Hay cualquier cantidad de equipos, esas son metodologías, algunas de ellas se muestran aquí, otras no, hay más todavía. Los fabricantes de equipos son súper importantes también en toda esta industria
porque nos proveen a nosotros las herramientas de cómo lograr los elementos y la construcción de lo que queremos hacer. Tenemos aquí típicamente en Colombia, estos ya son fotos de Colombia, típicamente se utiliza solo rotación con martillos de fondo, inyección de aire, donde vemos ahí que el aire es el encargado de extraer lo que básicamente pulveriza ese martillo de fondo. Tenemos martillo en cabeza, rotación, percusión. Esto es la instalación de ese proyecto que les mostré al principio. Tenemos equipos con doble cabeza rotatoria, en donde tenemos un martillo de fondo con capacidad de rotación y percusión, y tenemos una rotaria abajo con capacidad de lograr una rotación doble con elementos de camisa y una varilla central en la perforación. Esto claramente se va complicando cada vez más. Tenemos elementos, equipos colgados muy típicos en nuestro medio para trabajar en este tipo de instalaciones. Cualquier cantidad de herramientas a su disposición, desarrollados pues por los fabricantes de equipo, todo tipo de brocas para diferentes tipos de suelos, súper importantes para lograr las producciones y para no maltratar las cavidades que estamos tratando de generar para la introducción de los elementos de refuerzo. Las mezcladoras son súper importantes también, hay de tipo coloidal, de tipo paleta. Las coloidales se encargan de prácticamente pulverizar o todavía destruir aún más los granos de cemento para lograr una hidratación más eficiente y obviamente unas resistencias más adecuadas a lo que se espera de la lechada de cemento, y sobre todo más homogéneas. O las de paletas, que son las típicamente utilizadas en nuestro medio, que tienen ciertas limitaciones pero funcionan. Las bombas también son muy importantes. Los caudales de inyección, y no solo los caudales, sino las presiones a las que se logran esos caudales, importantísimas en la construcción de barras autoperforantes sobre todo. Los factores determinantes: la facilidad de perforación, el tipo y dureza del terreno, la profundidad del diámetro, las condiciones de obra, y tenemos aquí un cuadrito en donde nos da una guía muy general de en qué condiciones los diferentes tipos se pueden utilizar para diferentes tipos de materiales. Control de calidad, súper importante. En nuestro medio esto es, cuando yo llegué aquí hace 14 años, esto casi que no se utilizaba, por lo menos era mi experiencia en lo que yo comencé a hacer. Ya veo que hay más, por lo menos una concientización de que las cosas se tienen que probar, de que las pruebas de carga no solamente ayudan a verificar, sino que ayudan a optimizar diseños también, y ayudan a validar lo que se asumió en diseño. En este caso es una prueba de carga con ciclos de carga-descarga. Este es un caso del soporte del estribo de un puente, lo diseñamos nosotros en nuestra oficina, el que le mostraba ahorita con secciones compuestas de micropilotes, donde corrimos una prueba de carga con ciclos de carga-descarga, la llevamos a 180 toneladas, que era básicamente la capacidad del gato que teníamos. Como ven aquí, este es el criterio de falla de la FHWA. Cuando esta curva roja alcanza esta pendiente, se considera que el micropilote ha fallado geotécnicamente. Estábamos bastante lejos de esa falla. Y a través de este análisis de transferencia de carga, asumiendo ya, si conocemos este delta elástico, la P la conocemos porque sabemos qué carga le estamos aplicando, la A es la rigidez del micropilote, pues deducimos L. Si deducimos L, podemos deducir cuál es el esfuerzo de adherencia que estamos logrando, y con este retrocálculo podemos inferir cuánto hubiera alcanzado en capacidad geotécnica este micropilote, y en este caso estamos hablando de 328 toneladas. Obviamente no contamos con la capacidad estructural del elemento, luego nunca estábamos esperando llegar ahí, pero sí fuimos capaces de por lo menos determinar estos factores de adherencia en el proyecto, y hubiéramos sido capaces de optimizar los diseños si ese hubiera sido el objetivo de este ensayo. El ensayo simplemente era de verificación ya una vez teníamos la instalación en camino. Lo que mencionaba ahorita, normalmente lo que se ve en las obras
nuestras es esto, la fabricación de los anclajes en obra, y eso que esta es una bien presentada en comparación a lo que he visto, versus lo que puede hacer un fabricante que se dedica a esto en un taller con la elaboración de anclajes permanentes, como vemos en esta foto, permanentes en la parte alta, temporales en la parte baja, control de calidad con sus longitudes de bulbo, longitudes libres bien establecidas, y con trazabilidad sobre todo de los materiales que se están utilizando. Esto en las obras, esto es en la construcción de una vía aquí en Colombia. Eso es lo que pasa y realmente no hay un control real de control de calidad de estos elementos. O en este caso, pues la utilización de barras autoperforantes para instalación de anclajes con la instalación de camisas aislantes para la conformación de las longitudes libres que se requieren. Control de calidad de la lechada, la resistencia, nuestra experiencia de las resistencias medidas con estas metodologías, aunque son adecuadas, en nuestro medio son muy difíciles de que funcionen por la falta de aplicabilidad de lo que requieren estas normas para que nos den los resultados que estamos esperando, que es la determinación real de la capacidad de la compresión de las lechadas preparadas en campo. Esto no nos ha servido a nosotros. Nosotros utilizamos esta publicación en donde simplemente sabemos que la lechada, la resistencia a la compresión de la lechada es una función de la relación agua-cemento determinado por esta curva, donde si utilizamos una lechada entre 0,4 y 0,5 de relación agua-cemento, sabemos que estamos obteniendo unas resistencias entre 38 y 24, 25 megapascales, que es lo que estamos buscando en obra, y son lechadas completamente bombeables y utilizables en instalación. Y lo que hacemos es que nos encargamos de verificar la gravedad específica, que es la que nos da una correlación directa con la relación agua-cemento. La lechada afortunadamente es agua más cemento, sabemos lo que pesa el agua, la gravedad específica varía de acuerdo a la cantidad de cemento que tiene, entonces es correlacionable directamente. Algunos proyectos ejecutados por nuestra oficina, ya les he mostrado, voy a pasar esto muy rápidamente. Este es un proyecto de estabilización de una masa en deslizamiento, en donde utilizamos unos micropilotes encamisados de hasta 35 metros de profundidad, unas excavaciones profundas. Ya, mis comentarios finales para terminar. Entonces, los métodos de diseño de resistencias geotécnicas deben considerar las diferentes metodologías constructivas. Esto ya he hablado bastante durante mi presentación. En nuestro medio no se diseña para condiciones permanentes que consideren sistemas de protección a la corrosión. Esto debe ser corregido, por favor. O sea, la gente que está a cargo de escribir especificaciones, pensemos en esto un poco. Los equipos, su capacidad y características deben ser incluidos en las especificaciones de construcción de los sistemas de estabilización. Me parece súper importante que nosotros digamos cómo se deben hacer las cosas, por lo menos especificar caudales mínimos, inyecciones, producciones, no sé, algo que limite al contratista para que en realidad utilice los equipos adecuados. La labor de la interventoría y su interacción técnica con el contratista es de suma importancia para llevar a cabo la ejecución de un proyecto de este tipo con éxito. Generalizar y estandarizar la práctica de llevar a cabo programas de ensayo de cargas o pruebas de cargas razonables, ¿no? He visto casos en donde ya nos movemos al otro extremo y decimos que hay que hacerle pruebas de carga al 10% de los elementos. Uno dice, bueno, pues tampoco, o sea, me parece demasiado y poco práctico, que termina no cumpliendo su función de verificación y de comprobación de los métodos constructivos y de los materiales que se están utilizando. Y el aspecto técnico no se puede sacrificar por consideraciones económicas, flujo de caja de los proyectos. Es el caso nuestro, mi experiencia aquí en Colombia, lo que les acabo de contar, en donde tenemos proyectos que simplemente porque es más barato, pues no se utilizan los sistemas de protección permanente. Es todo, muchas gracias.